Instituto de la Juventud de la Ciudad de México, trabajando así con jóvenes de 12 a 29 años de edad. Cuenta también con 7 años de experiencia ejerciendo la terapia sistémica y es socia docente certificada y asociada numeraria de la Escuela Sistémica de México. Pues bien, le damos la más cordial bienvenida a nuestra ponente del día de hoy. Pues nada, bienvenida licenciada Viridiana y pues le cedemos micrófonos y cámaras para iniciar con este webinar. Muchas gracias. Pues buen día a todos, a todas. Para mí es un gusto poder seguir compartiendo un poco más de mi trabajo. Y pues bueno, ahora a partir de este evento organizado por la Universidad del Estado de México. Entonces, pues bueno, me da mucho gusto estar acá con ustedes. Y pues bueno, veo que hay muchos asistentes y eso me da gusto. Algunos pues por ahí, otros no tanto, pero pues bueno, espero que se puedan llevar grandes aprendizajes el día de hoy. Y bueno, voy a comenzar la función de compartir. Si hay algún inconveniente en que se vea o que no me escuche, pues bueno, por favor háganmelo saber. Perfecto, licenciada, ya se ve su presentación. Muchas gracias, maestro. Ok. Bueno, pues el tema que voy a compartir con ustedes el día de hoy es relacionado a la terapia sistémica, particularmente al modelo de terapia centrada en soluciones, que es el modelo de terapia, pues bueno, que yo particularmente, pues en el que me he formado y que ya llevo ejerciendo pues algún tiempo. Veo que hay algunas, me llegan notificaciones de que hay personas en sala de espera. Yo no les doy acceso, ¿verdad? No, maestra, nosotros ya nos estamos encargando, no se preocupe. Ok, gracias. Es que de repente siento ahí la notita y pienso que yo tengo que hacer algo. Ok, muchas gracias. Pues bueno, les decía, entonces voy a compartir con ustedes un poquito acerca del trabajo de la terapia centrada en soluciones. Espero que el tiempo me dé para todo lo que quiero compartirles. Bien. Pues bueno, la terapia centrada en soluciones corresponde a uno de los modelos de terapia sistémica. Pensemos en este modelo como en dos grandes momentos. Un primer momento donde el equipo y las personas, pues bueno, encargadas de crear este modelo, pues bueno, se basaron en la metáfora cibernética, pensando en la epistemología cibernética. Y pues bueno, entonces hay en este momento, pensamos pues bueno en tres grandes influencias para la creación del modelo. La primera, los aportes del antropólogo Gregory Bateson, en donde justo se retoma esta metáfora cibernética, algunos principios epistemológicos, que pues bueno, ahorita más adelante veremos. La segunda gran
Ya no se escucha. Ya no se escucha. Creo que, no sé si es la red. No, lo que pasa es que apagó su micrófono. Vamos a checar con la licenciada. Vamos a esperar unos minutos para ver si se vuelve a Listo, conectar su micrófono. Listo, licenciada. ya, discúlpenme, ni me di cuenta en qué momento lo apagué. Yo creo que por aquí testearía un poco. Bueno, discúlpenme. Bueno, les decía, esta primer grande influencia, pues a partir del trabajo realizado por Gregory Bateson, por el antropólogo Gregory Bateson. Posteriormente, como en otros modelos también de la terapia sistémica, está la influencia de Milton Erickson, Milton H. Erickson. Principalmente el gran aporte, pues bueno, es en temas de lenguaje hipnótico, de conversación hipnótica y técnica hipnótica, ¿no? Entonces, esto pues también se refleja en los principios adelante, entrar en soluciones. Y por último, pues el trabajo que se estaba realizando en el Mental Research Institute en Palo Alto, California. Aquí, pues principalmente se trabajaba, bueno, se estaba haciendo investigación sobre las pautas que mantenían las personas para, o que llevaban a cabo las personas para mantener los problemas, ¿no? Entonces, del MRI se desprende el modelo de terapia centrada en el problema y cuando Steve DeShazer e Inso Kimber, que son los principales representantes de la terapia centrada en soluciones, se acercan al MRI, pues bueno, descubren que les empieza a gustar el trabajo que ahí se estaba realizando. Ellos, por su parte, estaban más centrados en el campo del trabajo social y pues bueno, Inso, acá está Inso del lado derecho. Ella decía que pues estaba inconforme, no estaba totalmente satisfecha con la forma en la que ella se encontraba que se estaba haciendo la terapia. Desde el campo del trabajo social, pues estaba muy de cerca con familias en diferentes condiciones. Y pues bueno, ella decía es que yo creo que debe haber otra forma de acercarse a las personas, de hacer terapia y se encuentra primeramente con algunos textos de Jay Haley, que Jay Haley es representante del modelo de terapia estratégica. Ya la siguiente semana conocerán un poquito acerca de eso. Y se encuentra con estos textos, va de pronto como siguiendo la pista y pues llega al trabajo que se está haciendo en el MRI. Ahí conoce a Steve DeShazer, que posteriormente se convirtió en su esposo, en su pareja, y pues bueno, juntos comienzan la creación de este nuevo modelo. Primero, lo que ellos hicieron fue replicar lo que se estaba haciendo en el MRI respecto al trabajo centrado en el problema. Lo llevaron a Milwaukee, en Wisconsin, y lo primero que hicieron pues fue justo eso, replicar lo que se estaba haciendo en aquel momento, pero en otra parte. En un inicio, pues este trabajo fue conocido como el MRI del oeste y pues bueno, posteriormente ellos se fueron dando cuenta que había mucho más que las personas llevaban a la no solamente en el campo del problema, de hablar del problema, sino los momentos, empezaron a poner su atención en los momentos donde el problema no pasaba. A esto se le conoce como las excepciones. Ellos empezaron a pensar, a partir, por supuesto, también de un trabajo metodológico, empezaron a observar en los distintos casos que se llevaban a cabo, que las personas también hablaban en algunos momentos
de espacios donde el problema no estaba. Y ellos decían, bueno, es que yo creo que es más importante o es más relevante para las personas, pues justamente poner la atención, centrar la atención en los momentos donde el problema no está. Y empezaron de ahí el desarrollo de su trabajo para la creación del modelo. Entonces, a partir de esto, pues comienza el surgimiento de lo que va a definir este modelo de terapia, que es la búsqueda de excepciones al problema. Esto lo hacemos, por supuesto, como terapeutas, a partir de la técnica, a partir de la habilidad, a partir dentro de la conversación, es donde vamos a ir encontrando estas excepciones que van a dar paso a la creación de una nueva pauta. Una nueva pauta donde el problema no está. Ok, voy a pasar a la siguiente. Ok. Bueno, entonces empezaron a trabajar no solamente con personas en un nivel individual. La terapia que se empezó a desarrollar, pues no solamente era individual, sino también con familias, principalmente, donde había pues más de una persona en el consultorio, aparte del terapeuta o de los terapeutas, y se empezó a conformar o empezaron a darle nombre como a la propia epistemología de este modelo de terapia, y vamos a estar hablando entonces de un enfoque ecosistémico. Esto es que los distintos subsistemas que va a haber en el consultorio, a partir de la interacción que hay entre cada uno de ellos, van a conformar un sistema más grande que va a ser ahora un suprasistema. En este esquemita que está por aquí, trato como de representarlo visualmente, pero no solamente se queda acá. El primer subsistema en el que vamos a pensar es en el de la familia, que es justo el primer circulito. La familia, pues ya de por sí contiene también como sus propios subsistemas, ¿no? Los papás, la organización que hay dentro de la familia. Después pensamos en nosotros, los terapeutas, como un siguiente subsistema. Y si trabajamos con un equipo terapéutico, que también esa es una de las características del trabajo desde la terapia sistémica, con un equipo terapéutico y también será un subsistema distinto. Hasta aquí ya tenemos interacción entre 3 distintos subsistemas. La familia con el terapeuta con la familia con el equipo terapéutico con la familia, el equipo terapéutico con el terapeuta con el equipo terapéutico. Los modelos de terapia sistémica son modelos interaccionales. No podemos pensar de manera aislada la forma en la que intervenimos o la forma en la que trabajamos. Todo el tiempo estamos pensando en interacción, en las relaciones que hay dentro del contexto terapéutico, incluyéndonos, por supuesto, a nosotros como terapeutas, al equipo terapéutico, y en algunas ocasiones puede haber más incluidos en este trabajo. Por ejemplo, cuando trabajamos con jóvenes que son derivados de escuelas, la escuela se convierte también en un subsistema más, que también va a interactuar dentro del contexto terapéutico. No necesariamente todos en el mismo espacio. Esa también es una de las grandes características.
Como es un enfoque que se basa en la interacción, en las relaciones, podemos trabajar con toda la familia teniendo solo un miembro de la familia en el consultorio. Repito, esto a partir, por supuesto, de la técnica, de la habilidad que nosotros como terapeutas vamos desarrollando. Y pues bueno, de distintas formas, ¿no? Si trabajamos con personas que son derivadas de algún proceso, incluso, ¿no? Como de algún tribunal donde la terapia es requisito para continuar con un proceso legal, pues hay un subsistema nuevo también involucrado en el contexto. Y entonces, pues mientras más subsistemas hay, pues la interacción se vuelve más grande y debemos pensar en los efectos que tiene en cada uno de estos subsistemas. Entonces acá lo más importante va a ser pensar en la interacción, pensar en qué estamos haciendo y para qué lo estamos haciendo en términos relacionales, en términos de interacción. Y pues bueno, pasamos a algunos principios que justo son importantes para definir de alguna manera el trabajo que se hace acá. Lo primero, y que el equipo de Milwaukee, en un inicio Steve DeShazer, Inso Kimber, y posteriormente se fueron agregando más integrantes, quizás los más representativos y que de repente lleguen a escuchar todavía en la actualidad, pues es Bill O'Hanlon, que también está muy relacionado con el trabajo con Milton Erickson, Michelle Viner Davis, que también por ahí anda todavía activa en algunas redes sociales también. Y pues bueno, entre otros participantes que posteriormente también se agregaron a este trabajo. Y lo que ellos decían en sus procesos de investigación, en todo lo que iban observando a lo largo del trabajo, pues es que las familias llegan a la terapia, sí con un problema, las familias llegan presentando un problema a la terapia, pero también las familias tienen la solución. También ellos, cuando acuden, ellos ya traen la solución, solo que en ese momento no saben que ellos tienen la solución. Y ahí es en donde comienza el trabajo. A partir de esta premisa, pensamos entonces en la búsqueda de excepciones al problema. Nada ocurre siempre, ni el problema más grande que pueda llegar a la terapia está todo el tiempo. Hay momentos en donde el problema no está. Y es ahí donde nosotros vamos extrayendo a partir de esos momentos, a partir de las excepciones, esta nueva pauta que va para conformar, ¿no? Perdón, para conformar esta nueva pauta no problemática para las personas. Hay distintos tipos de excepciones, ahorita lo vamos a ver. Algunas ocurren de manera deliberada, otras las podemos nosotros inducir, podemos llevar a las personas a crear sus propias excepciones. Y pues bueno, esto es lo que le va dando forma al modelo de terapia. Steve DeShazer decía que son las soluciones las que merecen nuestra atención y no los problemas. Durante mucho tiempo, antes de llegar a la terapia, a veces las personas ya han estado inmersas en su problema de gran manera, ¿no? Lo viven todo el tiempo, lo sienten todo el tiempo, es algo que les roba atención, que no les deja hacer otras actividades. Es algo que ya ha estado ahí durante mucho tiempo y las personas lo han sufrido durante mucho tiempo. Y entonces, cuando llegan a la terapia, sí, la idea de ir a terapia es hablar de los problemas, hablar de un problema que ahí está para encontrar una solución. Y Steve DeShazer decía, bueno, sí, pero ellos vienen buscando solución al problema. Así que a veces incluso era posible y es posible
comenzar un proceso de terapia no necesariamente conociendo el problema desde su origen, desde su raíz, desde dónde se conformó. Podemos comenzar un proceso basado inicialmente en la búsqueda de las excepciones, los momentos donde el problema no está. Por ejemplo, una forma de atender a este principio es preguntar qué ha pasado desde que la persona tomó la decisión de asistir a la terapia al día de la primera sesión. ¿Qué ha pasado en ese tiempo? ¿Qué ha sido diferente? ¿Qué has pensado? ¿Cómo te has sentido? Y cuando hacemos esa pregunta, las personas cambian el foco de atención y dejan de estar en el problema y empiezan a pensar en qué fue lo que pasó. Esto es empezar a como poner la primera piedra para el proceso que se va a ir construyendo en adelante. Y pues bueno, esto que ya les venía diciendo, ¿no? En el contexto terapéutico se generan nuevas pautas interaccionales no problemáticas para el sistema familiar. Atendemos también a otro principio, que es que el cambio es permanente. El cambio todo el tiempo está. Entonces, pensando en esto, pues bueno, es también como mucho más fácil para las personas ir encontrando esos momentos en donde el problema no está y donde el problema deja de tener toda la atención. Ok. Vamos a ver, a conocer algunos principios que rigen justo el trabajo desde la terapia centrada en soluciones. Y lo pongo de esta forma porque no hay un orden específico, no es como que se tenga que partir de uno y después otro y después no. Podemos, una vez que analizamos nuestras sesiones de terapia, nuestros procesos, nos vamos a encontrar con todos estos principios desde la terapia centrada en soluciones. Así que la forma en la que lo no necesariamente altera el resultado, ni mucho menos. Podemos empezar pensando que es una terapia que mantiene su orientación en el presente y hacia el futuro. Yo les decía, no es necesario acá, es innecesario indagar, investigar dónde se origina el problema, porque además no tenemos certeza de eso. No podemos tener certeza de en qué momento específicamente fue donde surgió el problema. Y pues bueno, pienso que es un camino un poco más largo para llegar al mismo resultado. Al final, cuando las personas acuden a terapia, su principal motivo es estar bien, encontrar el bienestar, encontrar una solución al problema. Y pienso que la terapia, ahora particularmente hablando de la terapia centrada en soluciones, pues es un camino más práctico, el camino corto para llegar a esa solución. Entonces, es un modelo de terapia que mantiene una orientación en el presente y con proyección a futuro. Y aquí es en donde podemos ver la influencia de Milton Erickson. Milton Erickson en su terapia, en su técnica, en el trabajo que hacía con los pacientes, pues bueno, todo el tiempo estaba haciendo esta presuposición y esta proyección hacia el futuro, principalmente un futuro donde el problema no estaba, donde las personas pueden ser capaces de visualizarse sin el problema o resolviendo el problema de maneras mucho más saludables, mucho más prácticas. Esto también lo hacemos, por supuesto, a partir de técnica.
Una forma de hacer esto es la pregunta o las preguntas por el milagro, que también son características de la terapia centrada en soluciones y donde está muy presente la influencia de Milton Erickson. La técnica de la bola de cristal, donde literalmente les pedimos a las personas que imaginen tener una bola de cristal en sus manos, donde pueden ver su futuro y cómo se ven haciendo, qué se ven haciendo, cómo los ven los demás. Mientras más detallado sea, es mucho más fácil para las personas pensar en ese futuro sin el problema y además saber cuáles son los pasos para estar allá. No se trata de algo esotérico, ni de algo mágico, ni de algo misterioso. Se trata de em, nos basamos en estos principios justamente de influencia ericksoniana, en donde la conversación, a partir de la conversación, se puede inducir a las personas a un trance y es justo en ese momento de confusión para las personas donde es mucho más fácil visualizar ese momento donde el problema no está. Y pues bueno, además lo hacemos partiendo de actividades que ellos llevan a cabo en su día a día. Y pues es algo conocido para ellos. Nos basamos también en experiencias universales que todas las personas hacemos y lo ajustamos, por supuesto, a su propio contexto. Y entonces las personas saben de lo que estamos hablando. El siguiente principio que rige la terapia centrada en soluciones, pues es justo el de la cooperación. Todo el tiempo se está desarrollando esta relación de cooperación entre el terapeuta y las personas. Para esto nos valemos de muchas cosas y va de la mano con el principio de utilización, que también es retomado de la influencia de Milton Erickson. Nos valemos de todo lo que las personas traen a la consulta, desde su forma de vestir, desde sus gustos, desde lo que no les gusta, desde sus pasatiempos, su lenguaje, las palabras que utilizan, las creencias que tienen también. Y todo eso es información valiosa para la construcción del proceso terapéutico. Y se da entonces la relación de cooperación entre terapeuta y pacientes. Esta, pues bueno, se puede, por decirlo de alguna manera, reforzar también a partir de las actividades o sugerencias que nosotros les pedimos a las personas que hagan para ir encontrando justo ese camino a la solución de su problema. Y pues bueno, eso también a nosotros como terapeutas nos da credibilidad para ellos van, hacen, encuentran un resultado distinto, encuentran un pequeño cambio que va haciendo grandes diferencias y la relación con el terapeuta se va volviendo cada vez más, pues, vamos a decirlo así, más fuerte, ¿no? Como ese vínculo que hay para continuar en esta relación de cooperación en busca de las soluciones o en busca de las excepciones. Otro principio es que hacemos énfasis en la salud mental todo el tiempo. Erickson decía que todas las personas contamos con lo necesario, con los recursos necesarios para enfrentar los problemas. No patologizamos, no pensamos en etiquetas diagnósticas, no como algo que define a las personas, porque incluso cuando llegan 5 casos de depresión, por ejemplo, a la consulta, cada una de esas depresiones va a ser totalmente distinta. Las personas viven los problemas de forma distinta de acuerdo a su contexto, de acuerdo a sus relaciones, de acuerdo a sus propias experiencias.
Entonces, no nos basamos en una etiqueta diagnóstica, patológica, para orientar nuestro trabajo en la terapia. Pensamos todo el tiempo que las personas cuentan con lo que necesitan para afrontar sus problemas. Y pues bueno, esto me conduce también justo a esta parte de la utilización que ya les decía. Acá también lo podemos encontrar como adaptación. Y de aquí la importancia de conocer a las personas. Hay un momento en la construcción del proceso terapéutico donde utilizamos un pequeño espacio, un breve espacio, para conocer a las personas, para preguntarles qué hacen fuera del problema, independientemente de cuál es el problema que los lleva a la terapia, para conocerlos como personas, qué hacen, qué les gusta, si tienen pasatiempos, con quién viven, les gustan los perros, los gatos, las aves, cualquier cosa que las personas nos puedan decir. Sí, es en un principio, por supuesto, para establecer esta relación de confianza, de conocernos, pero también es información que me va a ser útil posteriormente, quizás para la creación de una tarea, quizás para la creación de alguna metáfora y que tenga impacto para las personas porque sabe de lo que estaré hablando. Y de ahí la importancia de poder escuchar a las personas más allá de solamente escucharlos como problema. Bueno, nuevamente esta idea de mantener una visión ateórica, no nos basamos en definir el problema de la persona a partir, por ejemplo, de estos manuales diagnósticos, ¿no? No pensamos en la depresión como con esa etiqueta diagnóstica o patológica. No nos basamos en una teoría ya establecida. Mantenemos esta visión ateórica y trabajamos con lo que las personas traen a la terapia. A partir, por supuesto, sí, de un trabajo estructurado, a partir de técnica, de epistemología, de saber qué estamos haciendo para conducir a las personas hacia la solución de sus problemas. La terapia centrada en soluciones también es un enfoque, un modelo parco. Utilizamos los menos recursos para lograr grandes efectos, para lograr grandes cambios. Steve DeShazer, en su estilo como terapeuta, era muy parco. Podía sentarse frente a las personas y simplemente regirse en las preguntas que quería hacer para las respuestas que quería encontrar de las personas. ¿Qué más? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando no te sientes deprimido? ¿Qué hay en esos momentos donde la depresión no está? ¿Qué te gustaría encontrar? ¿Cómo te imaginas? Es un enfoque parco, no necesitamos ser rimbombantes, no necesitamos ser exuberantes en nuestras intervenciones, porque a veces, no recuerdo ahora quién menciona esta frase, pero decían, pues a veces nuestras intervenciones más geniales y exuberantes y lo más grande que podamos imaginar en ese momento pasa desapercibido para las personas. Pero nuestras intervenciones más vulgares, ¿no? Como más pequeñas, son las que tienen grandes efectos en las personas. Entonces, partimos de lo mínimo que pueden hacer las personas, lo mínimo en lo que podemos dirigir a las personas para ir encontrando esas soluciones. Y ya les decía hace un momento, el cambio es inevitable. Todo el tiempo, el cambio es algo que ocurre. Es lo único que ocurre todo el tiempo. Y entonces, pensando en este principio, basándonos en este principio, las personas también van encontrando su propio tiempo, sus propios ritmos para
para llegar a esos momentos de cambio. A partir, por supuesto, de el trabajo que también nosotros podemos hacer en la terapia, de llevarlos a poner el foco hacia otra dirección, de mirar otros momentos, no solo donde está el problema. Ojo, no quiero decir que los problemas no sean importantes. Por supuesto que son importantes. Eso es lo que lleva a las personas a la terapia. Si las personas quieren hablar de su problema en la terapia, hablamos del problema en la terapia. Pero nuestra atención está enfocada a los momentos de excepciones. Perdón, ya me salté muchas diapositivas. Nuestra atención va a estar enfocada entonces a los momentos de las excepciones, los momentos donde el problema no está. Y pues bueno, pensando justo en esta parte de las excepciones, vamos a conocer las excepciones como todos aquellos momentos donde el problema no está. Si las personas llegan hablando de la depresión, a veces ellos mismos ponen esas etiquetas, ¿no? Es que estoy deprimido, es que estoy ansiosa, es que tengo hiperactividad, ¿no? Es que soy agresiva, es que las personas se ponen a veces también sus propias etiquetas. Y utilizamos sus palabras, sí, pero no necesariamente porque eso nosotros así lo creamos, no como, no estoy trabajando con la depresión, estoy trabajando con una persona en ciertas condiciones y pienso entonces, ¿qué es la depresión? ¿No? ¿Qué es la depresión para esa persona? ¿Cómo vive la depresión esa persona? Y me da toda una serie de acciones, de conductas, de momentos donde vive la depresión. Pero aún así, entonces, pienso en qué momentos no está. Incluso ese día hubo un momento donde se levantó de su cama, donde se arregló, se bañó, salió a la calle para ir al consultorio. En esos momentos donde la depresión no estaba. Cuando te estabas bañando, la depresión ahí estaba. Cuando pensabas en la ropa que te ibas a poner, ahí estaba la depresión. Pensamos incluso en los momentos más pequeños, más cotidianos, comunes a lo largo del día, donde la depresión puede no estar. Poniendo como ejemplo la depresión, pero me refiero a cualquier problema. Los tipos de excepciones que nosotros vamos a encontrar son tres, particularmente, pues bueno, estoy hablando de la terapia centrada en soluciones. Vamos a encontrar excepciones espontáneas, excepciones deliberadas y excepciones hipotéticas. Esto, por supuesto, surge en la conversación, surge a lo largo de las sesiones terapéuticas. Las excepciones espontáneas son aquellas que mientras estamos hablando con las personas, nosotros hacemos evidentes en el momento. Oye, veo que o escucho que con esto que tú me estás diciendo, justo en ese momento no peleaste con tu mamá, algo que a lo mejor en otro momento hubiera pasado. Y la mejor forma de identificar las excepciones espontáneas es cuando las personas nos dicen, sí, no me había dado cuenta de eso, ahora que lo dices, es cierto. Surgen en el momento de la conversación con el terapeuta. Y nuestra habilidad radica entonces en identificarlas y hacerlas visibles para las personas. A partir de eso ya es como sacar el primer hilo para tejiendo el proceso. Las excepciones deliberadas, como su nombre lo dice, son todas aquellas acciones que las personas llevan a cabo con toda la intención para encontrar momentos donde se sientan diferente, donde no está el problema. Todo aquello que hacen que saben que les puede ayudar para resolver su problema. Y lo dicen tal cual.
Bueno, pues cuando me siento triste, yo sé que escuchar mi canción favorita o escuchar mi música favorita es algo que me ayuda. Así que voy y pongo mi música favorita para no sentirme triste. Cuando me siento con ansiedad, yo sé que algo que me ayuda es aprender a controlar mi respiración, contar en mi cabeza hasta 100, ir y pues, distraerme haciendo cosas, todas aquellas acciones que ellos han encontrado dentro de su problema que saben que les ayuda. Y las excepciones hipotéticas van justo en esta idea que les mencionaba al principio de proyección a futuro. Las excepciones hipotéticas nos ayudan a darle claridad o llevan a las personas a dar claridad de qué es lo que esperan. Por ejemplo, hay personas que llegan a la terapia y tienen muy claro qué es lo que quieren encontrar. Quiero dejar de sentirme triste todo el tiempo. Quiero dejar de tener problemas con mi pareja. Quiero dejar de tener problemas con mi familia. Quiero miles de cosas que nos platican en la terapia. Pero hay personas que no tienen claridad de qué es lo que van a encontrar en la terapia o para qué les va a ayudar la terapia. O son de repente como respuestas muy ambiguas, ¿no? Entonces, bueno, pues solamente sé que quiero ser feliz. Ok, yo puedo entender la felicidad de una forma, pero ¿tú cómo entiendes la felicidad? ¿Qué es para ti la felicidad? Y entonces lo que hacemos con las excepciones hipotéticas es justo crear ese escenario hipotético en un futuro donde sabes que te vas a sentir distinto. ¿Qué va a estar pasando? ¿Cómo te vas a ver? ¿Cómo te van a ver los demás? ¿Cómo te vas a ver incluso físicamente? ¿Habrá alguna diferencia en la forma de vestirte, en la forma de peinarte, en la forma de maquillarte, de arreglarte? Entonces, las excepciones hipotéticas nos ayudan a crear ese escenario, a poner el foco en ese escenario futuro donde el problema no esté. Estas, las hipotéticas, son grandes auxiliares para aterrizar lo que las personas de pronto dejan como muy ambiguo, muy abierto, como muy abstracto, ¿no? Nos ayudan a aterrizarlo, porque además algo importante también dentro del proceso terapéutico es tener un objetivo. ¿Hacia dónde vamos con todo esto? ¿Qué es lo que vamos a lograr? ¿En qué momento nos vamos a dar cuenta? ¿En qué momento las personas van a saber que aquello por lo que acudieron a la terapia se ha resuelto? Alguien por ahí en algún momento me decía, nuestro trabajo como terapeutas es quedarnos sin trabajo. Eso es lo que nosotros debemos hacer a lo largo de la terapia. Y entonces, ¿en qué momento sé que la terapia ha tenido éxito? ¿En qué momento las personas saben que la terapia ha tenido éxito? Con la búsqueda de excepciones, nos puede ayudar también a establecer el objetivo. Y esto nos lleva a poner el foco, poner la atención, dirigir nuestra mirada hacia algo mínimo. Pienso aquí en el efecto bola de nieve. El efecto bola de nieve se refiere principalmente a, bueno, pensando en la metáfora, en una montaña cubierta de nieve, si estás en la cima, pues pones a rodar una pequeña bola de nieve. Naturaleza, la bola se va a ir haciendo cada vez más grande, alimentándose de toda la nieve que va encontrando a su paso. Y entonces, en la terapia pasa lo mismo. Llevamos a las personas a pensar en ese momento, a visualizar cuál es su pequeña bola de nieve. ¿Cuál va a ser la primera acción, lo mínimo que va a empezar a pasar
para que el efecto continúe y entonces eso va a ir desencadenando otra serie de acciones que en conjunto, pues al final lo vamos a poder ver como la solución al problema, ¿no? Las personas a veces no están acostumbradas a ese tipo de preguntas, ¿no? Como, bueno, ¿y qué es lo mínimo que tienes que hacer? Porque regularmente acuden a la terapia pensando que tienen que hacer cosas muy grandes, que los cambios tienen que ser muy grandes de un momento a otro. Cuando preguntamos esto, los llevamos a visualizar justo acciones posibles, acciones tangibles dentro de su contexto, dentro de su vida, que son perfectamente capaces de realizar y que simplemente lo empiezan a hacer. Hablando del efecto bola de nieve, en algún momento trabajé con una persona, un hombre de 63, 65 años, que justo llegó a la terapia porque estaba muy deprimido. Habían pasado muchas cosas en su vida. Dejó su trabajo por la esperanza de un trabajo mejor. Era un hombre muy activo y a partir de esa situación ya no se levantaba, no hacía ejercicio y le gustaba hacer mucho ejercicio. Ya no pasaba tiempo con sus hijas, con su familia. Perdió a su esposa, su casa, su trabajo. En fin, un montón de situaciones. Y como el problema lo veía como algo muy grande, pensaba que lo que tenía que hacer era igual, ¿no? A la par, algo muy grande. Cuando yo le hice esta pregunta por lo mínimo que tendría que empezar a pasar, lo que él respondió fue levantarme un poco más temprano de lo que hago y salir a dar una vuelta al parque, correr. Porque yo recuerdo que correr era algo que me daba mucha energía, que me mantenía activo, que me daba ganas de seguir explorando, moviéndome, haciendo. A veces podemos basarnos en el cambio mínimo, en esta idea del efecto bola de nieve, para incluso dejar esa tarea. Después de la primera sesión y a la segunda sesión regresó diciendo que logró levantarse a las 7 de la mañana, todos los días, a excepción de un día de la semana, y salió a correr al parque. Y eso le dio energía para pensar en que tenía que ir a dejar su currículum a otros trabajos, que tenía que poner, trabajaba en el ámbito de la educación y le dio energía para ponerse a desarrollar planes de estudio, trabajo propio, etc. El efecto bola de nieve es un efecto muy potente y con grandes resultados en la terapia. Pero, pues bueno, también como decía Steve DeShazer, como terapeutas debemos confiar en lo que estamos haciendo. Confiar en las intervenciones que tenemos para con las personas y el efecto que esto puede tener. Hay muchos ejemplos de esta situación y en la literatura también están reflejados. Entonces, a partir de las excepciones, a partir de que ya ubicamos estos momentos de excepciones, vamos a establecer el objetivo. ¿Qué es aquello que las personas buscan en la terapia? ¿Qué va a tener que pasar para que sepan que la terapia tuvo éxito? Y pues bueno, todo esto lo hacemos a partir de la estructura de nuestras sesiones. Es importante tener orden en la forma en la que vamos a trabajar, porque eso nos da orden a nosotros, nos da claridad como terapeutas para la conducción del proceso terapéutico, pero también le da orden y claridad a las personas. Y saben que todo lo que estamos haciendo, pues tiene una finalidad, todo tiene un para qué lo estamos haciendo. La primera etapa en la que vamos a pensar es en la planificación que hacemos previa a nuestra sesión. En Milwaukee, en el Pre Family Therapy Center,
Pues bueno, justo a partir del trabajo metodológico y de investigación que realizaron, pues esta etapa era muy importante, porque entonces podían observar qué técnicas habían tenido efecto, qué preguntas eran mucho más potentes para las personas que otras, cuáles no tenían éxito también. Y entonces hacían una planificación con base en los motivos de consulta que llegaban y qué estructura se le podía dar. Por supuesto, cada uno ajustado a las propias características de las personas, a sus propias características individuales, de relaciones, de contexto, del lugar donde vivían, etcétera. Eso actualmente, pues, lo podemos hacer también. ¿Cuál es la estructura que nosotros vamos a llevar a cabo en nuestra primera sesión o en nuestras primeras sesiones? Posteriormente, viene ya en la sesión, o sea, esta parte de la planificación es previa a la primera sesión y a todas las sesiones. Después, ya dentro de la sesión, ya en la hora de consulta, la primera etapa que llevamos a cabo es la del preludio. Steve DeShazer, antes de meterse a todo esto de la terapia, era saxofonista, era músico, con influencia de su mamá también, que ella era cantante de ópera. Entonces estaba pues muy involucrado en esto de la música. Y pues, bueno, se retoma el nombre para esta primera etapa, el preludio. ¿Qué hacemos en el preludio? ¿Se acuerdan que les hablaba de la utilización, de conocer al paciente, de conocer a las personas? Pues el preludio es la primera parte de toda la terapia donde conocemos a las personas, donde les pedimos que nos hablen de ellos, de sus gustos, de sus pasiones, de sus intereses, de lo que no les gusta también, donde nos hablen de todo aquello que no tiene que ver con el problema o que no tiene que ver con el motivo por el cual acudieron a la terapia. Y en esta parte también a veces las personas nos preguntan, bueno, ¿y usted qué hace aparte de la terapia? ¿No? ¿Y a usted le gustan los perros? ¿Y tiene mascotas? Es un momento de interactuar con las personas, necesariamente hablando del problema. Y lo podemos hacer. ¿No? Uno de los requisitos, digamos, para ser un terapeuta sistémico, un terapeuta, ahora hablando de la terapia centrada en soluciones, pues es justo ser flexibles. Debemos mantener una postura de flexibilidad frente a los procesos terapéuticos. Entonces, en esta parte del preludio, a eso es lo que vamos a hacer. Vamos a utilizar este momento para conocer a las personas. Posteriormente, bueno, y en tiempos no hay como un tiempo definido, ¿no? En otros enfoques de terapia, esto se puede conocer también como el rapport, ¿no? Y en la escuela nos enseñan, debes de tener tus 5 minutos de rapport con las personas, ¿no? ¿Te costó mucho trabajo llegar aquí? ¿Qué tal el clima? Ya hace frío, hace calor. Pues podríamos decirlo como el rapport, pero no necesariamente debe llevarse o realizarse en cierto tiempo, ¿no? Así como, 5 minutos para el preludio, etcétera. No. Después pasamos a la recolección de datos. En esta parte de la recolección de datos, si trabajamos, por ejemplo, en alguna institución donde se nos requiere cumplir con ciertos formatos, con formularios, con trabajo como protocolario, pues en ese momento es donde lo hacemos. En mi trabajo yo lo tengo que hacer así, entonces ocupo esta parte de la sesión para llenar formatos de datos generales, de historia clínica, etcétera, cosas que me piden. Pero también en este momento, la recolección de datos, vamos a conocer cuál es el motivo de consulta.
¿Qué es lo que lleva a las personas a la terapia? Vamos a indagar también por el objetivo. Aparte de qué es lo que los lleva a la terapia, ¿qué esperan conseguir en la terapia? La principal característica o cualidad del objetivo, uno es que sea importante para las personas. Nos vamos a basar en sus propios objetivos, en lo que ellos quieren resolver. Y dos, entre otras características, dos, también es importante que sea un objetivo en términos de conductas, en términos de algo que podamos ver visualmente, que pueda ser como tangible, ¿no? No solamente decir quiero ser feliz, sino cómo vas a saber que estás siendo feliz. Entonces, bueno, pues cuando salga a pasear en bicicleta todos los días, ¿no? Cuando escuche mi música favorita y me ponga a bailar, a cantar, a reír con ella, ¿no? Cuando me den ganas de estar con mi familia. Entonces, pensamos en conductas observables, muy bien definidas, concretas, para saber que es un objetivo realizable, ¿no? Acá también, y pues bueno, desde el preludio ya lo podemos hacer, pero acá formalmente o más formalmente, digamos, pues comenzamos con la búsqueda de excepciones, ¿no? Con base en el motivo de consulta y en el objetivo, ¿cuáles son las excepciones que ya hay? Porque seguramente ya hay excepciones en la vida de las personas antes de que acudan a la terapia. O comenzamos también con la creación de las excepciones, hablando de hipotéticas. ¿Cómo, ¿Cómo te imaginas que te vas a ver cuando ese objetivo se haya cubierto? Cuando logres ser feliz, ¿no? A veces también es necesario indagar por las pautas, ¿no? Pensando en esta influencia del trabajo realizado en el MRI respecto a la terapia centrada en el problema, pues a veces también para las personas es importante describir la pauta de su problema, la forma en que las conductas se organizan para darle forma al problema, pero también entonces en ese momento podemos empezar a introducir elementos para la creación de una pauta nueva, una pauta no problemática. Esto también nos lleva a encontrar cuáles son los encuadres con los que las personas acuden a la terapia. ¿Cómo ellos están visualizando el problema, ¿no? ¿Qué, por decirlo de alguna forma, qué interpretaciones ellos tienen del problema, ¿no? ¿Cuál es el marco en el cual definen su problema? Y pues bueno, todo esto lo hacemos en esta siguiente parte, que es la recolección de datos. Una vez que ya tenemos clara esta información, pasamos a una siguiente etapa que, pues bueno, esto es, repito, pensando en el trabajo que se hacía en Milwaukee, con el equipo de Milwaukee, y ellos hablaban del momento de la pausa para la consulta, donde se diseñaba una intervención. Aquí pensando la intervención como una tarea, un mensaje, una metáfora, una anécdota, etcétera. Pero acuérdense, desde la terapia sistémica, pues todo el tiempo estamos interviniendo. Todas las preguntas que hacemos que tienen un objetivo, que tienen un para qué, ya son intervenciones. Cuando trabajamos con un equipo terapéutico, hacemos esta pausa para ir a consultar con el equipo que está ya sea en un consultorio aledaño con un circuito de cámara, micrófono, etcétera, o que está en una cámara de GSL y entonces están detrás del espejo, ¿no? Entonces, hacemos esta pausa, vamos, consultamos con el equipo, vemos sus impresiones, qué es lo que ellos piensan, sus ideas, etcétera, y regresamos con el paciente. Pero no siempre trabajamos con un equipo, ¿no? Entonces, también podemos hacer esta pausa incluso
aun cuando no estemos trabajando con un equipo terapéutico. Podemos hacer la pausa para ir y acomodar nuestras ideas, para generar expectativa para las personas. Y que aquí es en donde también observamos un elemento de la influencia ericksoniana. Erickson, al realizar trances hipnóticos, pues había toda una parte de sugestión, ¿no? Como, sí, antes de ya tener como el trance como tal, ¿no? Donde se creaba el escenario para el mensaje y para que ese mensaje tuviera mayor impacto. Cuando hacemos la pausa para la consulta, en ese momento estamos generando en las personas expectativa. ¿Qué me va a decir? Cuando les decimos que vamos a ir a consultar con un equipo de otros profesionales, de otros terapeutas, para las personas es, ay, varios expertos van a estar hablando de mi problema, ¿cómo me pueden ayudar? Entonces generamos este momento de expectativa para las personas. Y pues bueno, les digo, no siempre con un equipo terapéutico, sino a veces lo podemos hacer solos. Si estamos trabajando incluso con un coterapeuta, ¿no? Dentro del mismo consultorio, pues les decimos, oye, quiero saber qué piensa fulanito, fulanita. Entonces vamos a salir, platicar un poco de nuestras ideas y regresamos para darte un mensaje. Esto también requiere habilidad, por supuesto. No nos podemos nada más salir y ya, ¿no? Les decimos a las personas, dame un momento, queremos platicar, etcétera, y regularmente aceptan. A mí nunca me ha pasado que no acepten, pero también pueden decir, no, mejor prefiero que lo hablen aquí, ¿no? Entonces, pues ya, ahí también requiere pues la habilidad del terapeuta. Posteriormente, ya que tenemos este mensaje como esta consulta que hacemos, pues regresamos con las personas y pasamos a la siguiente etapa, donde elogiamos lo que las personas han hecho. Y es un elogio honesto, genuino. Reconocemos cómo a pesar de la situación tan difícil que puedan estar viviendo, las personas siguen de pie y siguen buscando esa esperanza de estar bien. Entonces, elogiamos esos recursos y podemos hablar de un indicio, donde también vamos a conducir a la búsqueda de excepciones. El indicio se refiere a decirle a las personas que es muy probable que en los próximos días el problema siga ocurriendo, porque los problemas no desaparecen mágicamente. Entonces, es muy probable que el problema siga apareciendo a lo largo de la siguiente semana o de las siguientes 2 semanas. Pero, si eso pasa, quiero pedirles que estén muy atentos a qué es diferente, qué hacen diferente, qué pasa diferente dentro del problema. Y eso los va a llevar ya a explorar excepciones o incluso a crear excepciones. Bueno, entonces sé que puedo hacer algo diferente. Y van y lo hacen, ¿no? Regularmente a la segunda sesión, pues ya llegan diciendo que algo muy pequeño fue diferente. Pero es todo lo que necesitamos para seguir tejiendo. Bueno, finalmente, pues ya la transmisión del mensaje, que es lo que diseñamos junto con el equipo o cuando salimos del consultorio, una tarea, una metáfora, un cuento, una historia, una anécdota, demás, y finalizamos la sesión. Y ya después de la sesión hacemos un estudio posterior de nuestra sesión para saber qué nos fue útil, qué no nos fue útil, en qué acertamos, en qué no acertamos, y hacer como ciertas predicciones de lo que pueda pasar en la siguiente en la siguiente sesión, a partir de las hipótesis que hacemos. Esto a su vez se convierte en la planificación previa a la sesión, y así seguimos como con este esquema de trabajo.
Ok, ya casi termino. No entiendo por qué se tarda en cambiar de diapositiva. Ok. Bueno, hacemos todo esto de la búsqueda de excepciones, pues lo vamos a hacer a partir de las formas que tenemos para preguntar, ¿no? Una categoría de preguntas que podemos hacer, pues son las preguntas que destacan el cambio previo a la sesión. ¿Qué pasó diferente antes de esta sesión, ¿no? Y esto pues nos ayuda a encontrar excepciones espontáneas principalmente. Otra categoría de preguntas son las preguntas para encontrar excepciones, exaltando los éxitos que han tenido en el momento y en el pasado en situaciones similares. ¿Qué has hecho antes que te ha resultado útil frente a una situación similar? Las preguntas por el milagro, esta es una técnica muy específica de la terapia centrada en soluciones. Literal, preguntamos, ¿qué pasaría si ocurre un milagro? Imagina que hoy en la noche algo pasa en tu vida y ocurre un milagro. Y repito, no tiene que ver con nada como con una intercesión divina, ni mucho menos. Es técnica para encontrar acciones concretas y específicas de qué va a pasar si su problema se resolviera. Esta pregunta surge a partir del trabajo de Inso Kimber con algún paciente del centro en Milwaukee, donde Inso le pregunta al paciente, ¿qué pasaría si tu problema ya estuviera resuelto? Y el paciente le dice, uy, para que eso pase tendría que ocurrir un milagro. ¿Ok? ¿Qué pasaría si el milagro ocurre? Es suposición, ¿no? Vamos a pensarlo hipotéticamente. También hacer preguntas según escalas, ¿no? De 0 a 10, donde 0 es muy mal y 10 es excelente, ¿en qué número ubicas tu problema? ¿No? Y jugamos en la escala. ¿Dónde estabas antes? ¿Dónde te gustaría estar? ¿Qué tiene que pasar para estar en un 7 y no en un 6? ¿No? Vamos moviéndonos en la escala. Preguntamos también a las personas cómo enfrentan el problema. ¿Qué están haciendo para seguir de pie a pesar de un problema tan difícil para ellos? Esto nos ayuda a encontrar excepciones deliberadas. Y también otra categoría de preguntas son las preguntas presuposicionales, donde presuponemos, valga la redundancia, que el problema ya no está. Y aquí tenemos algunos ejemplos. ¿Qué es diferente desde que tomaste la decisión de asistir a terapia al día de hoy? ¿Qué de lo que estás haciendo ahora, en al cambio, antes no pasaba? ¿No? ¿Cuáles de los cambios que tengas en la terapia será el que más te haga sentir bien? Esta última es una pregunta presuposicional. Estamos presuponiendo que va a haber un cambio y que ese cambio lo va a hacer sentir mejor. Y pues bueno, ya para ir cerrando, pues basándome también en los principios, pensamos que proyectar a futuro resulta más satisfactorio para las personas que indagar por el origen de los problemas. Cuando esa proyección a futuro se formula en términos conductuales, ¿no? En acciones concretas, es mucho más fácil para las personas saber que pueden lograr el cambio y que pueden lograr sentirse diferentes. La tarea en las sesiones de terapia es convertir las excepciones en la regla, no solo en momentos aislados donde el problema no está, sino en una nueva pauta que se convierte ahora en una nueva forma de vivir y donde las personas se sienten mejor. Y pues bueno, esta cita textual de Steve DeShazer, que a mí me parece una forma pues muy acertada de definir, por más que el futuro no esté bien descrito, su proyección es esencial. Sin la expectativa de que las cosas pueden andar mejor, la terapia no tiene sentido. De hecho, la expectativa de que las cosas pueden andar mejor es la presuposición central de toda terapia.
independientemente de la terapia que sea, ¿no? Del enfoque que sea. La expectativa de que las cosas pueden estar mejor es lo que le da sentido a la terapia. Y pues bueno, eso sería todo de mi parte. Les agradezco mucho y pues bueno, creo que hay momento para, no, bueno, no sé si haya tiempo para preguntas y respuestas. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, licenciada. Pues sí, vamos a abrir ahora la sesión de preguntas y respuestas, interactuando con nuestro público que está aquí presente en este webinar. Antes hay que mencionarles, ya se subió al chat de esta reunión aquí por Teams, tanto la liga para la asistencia como una evaluación. Esta evaluación tienen que contestarla para ser acreedores a una constancia. Con un mínimo de 80 puntos podrán ser acreedores a una constancia. Entonces, en el chat ya están tanto la liga de lista de asistencia y la liga para la evaluación. Pues bien, abrimos la sesión de preguntas y respuestas, tanto aquí en el chat como abriendo su micrófono. Eso sí, les pedimos que primero levanten la mano para poderles dar la palabra y seguir enriqueciéndonos con la información que nos trajo el día de hoy la licenciada Viridiana. Pues bien, quien tenga ya alguna pregunta, adelante. Alberto Bautista, adelante. Gracias, buenas tardes. Hola. Bueno, primero que nada, decir que me gustó mucho la presentación. Creo que es un modelo del que al menos yo no había escuchado antes y por lo mismo, pues al principio entré como con algunos prejuicios de lo que vengo escuchando de la carrera, de otros modelos terapéuticos, pero sin duda alguna creo que, por ejemplo, en la parte donde hablas de cómo es el proceso terapéutico, de la planificación previa a la sesión, creo que es algo como muy importante que a veces no se tiene en cuenta en algunos trabajos terapéuticos, inclusive, por ejemplo, yo lo veo como en los trabajos escolares por parte de los maestros, que no hay una planificación, ¿no? Y por lo mismo, pues, es difícil tener una idea de qué esperas tanto tú como de, no sé, en este caso de los alumnos, y por eso no hay claridad, pero también ellos no tienen claridad de qué es lo que tienen que hacer. Entonces, esa parte me gustó mucho, como la pausa para la consulta, que si bien siento que a veces pueden como darle o imbuir a la persona como de mucha ansiedad porque te vas, no sé bien cómo funciona porque también nunca he visto el modelo en persona, pero por otro lado, pues también le da como un espacio para que respire, ¿no? Y como que también quite cierta aprensión si es que existió cuando llegó al proceso, ¿no? Y eso también se me hace muy interesante, el hecho de que luego sí están como en otros modelos muy establecido el tiempo para un rapport y en unas preguntas y el encuadre, y que realmente pues luego no vemos a la persona como en su ser, ¿no? En la idea de que pues hay más. Fuera de ahí, pues sí, la verdad me gusta lo que se propone, pero sí tengo duda siento que, no sé si también sea por lo mismo de esta idea del prejuicio de otros modelos, ¿no? Pero siento que es como un quick fix, ¿no? O sea, como ir a algo rápido y quedas, pero que en el trasfondo todavía hay mucho trabajo que hacer y que el problema ahí no termina, ¿no? O sea, que sí es como aliviar la tensión que sucedió por alguna razón, pero que está realmente arraigada a otras cosas que al final puede que no se toquen por eso mismo. No, ese sería como mi única como duda que me quedaría. Pero gracias por la presentación, Eva. Ok, Alberto. Muchas gracias por tu participación y me da gusto que te lleves una impresión distinta. Bueno, primero respondo respecto a esta duda, a lo mejor como de cuando haces la pausa. Por supuesto, no es como que nada más digas, ya me voy, ¿no? Y ahorita vengo y a ver qué se me ocurre. No, es algo que vas trabajando a lo largo de toda la sesión. Y en el momento, pues simplemente le puedes decir a las personas, oye, tengo una idea, estoy pensando en algo que creo que puede ser muy útil para ti, pero me gustaría tomarme unos minutos para darle orden, para esclarecer mis pensamientos y regresar y darte un mensaje mucho más claro.
puedo tomarme esos minutos y pues bueno, regularmente las personas dicen que sí, ¿no? Yo nunca me he encontrado con alguien que me diga, no, no te vayas, ¿no? Sí puede generar a lo mejor un poco de tensión, ¿no? Decir, híjole, ¿qué ir a pensar? ¿Qué me va a decir? Pero justo ahí es en donde se genera esta expectativa y como la apertura para recibir de manera como más abierta el mensaje, como con una percepción distinta, ¿no? Ahora, esto que tú dices, ¿no? Como que es algo muy rápido y de pronto se pueden quedar problemas en el fondo sin resolver. Algo que debemos pensar es que nosotros no vamos a cambiar los hechos. O sea, lo que ya pasó, los problemas que ya pasaron, ahí van a estar y son parte de la historia de las personas. ¿Se acuerdan que les hablaba de esta parte del encuadre? Conocer el encuadre bajo el cual las personas acuden a la terapia y que le dan sentido a su problema o que le dan un significado a su problema. Hay otra parte que no mencioné acá, donde habla justo de los reencuadres, ¿no? ¿Cuál va a ser ese marco distinto frente al cual vamos a poner los problemas, ¿no? Les repito, el hecho no cambia, la situación no, pero a partir de la visualización o la exaltación de los recursos de las personas, entonces pueden ver los problemas desde una posición diferente. Y además, ya no pensar que ese problema va a definir el resto de su vida, ¿no? Que ya lo va a definir como, ay, siempre voy a ser un depresivo, siempre voy a ser alguien que tenga problemas con los demás, ¿no? Como algo ya establecido. No. Entonces, pues bueno, no necesariamente es pensar que pues algo se va a oculto sin trabajar y que eso va a causar problemas en adelante, ¿no? Trabajamos con lo que las personas llevan a la terapia y que para ellos es importante. Si ellos me dicen, estoy triste porque me perdieron las llaves, eso es lo que trabajamos, ¿no? Entonces, estamos trabajando con lo que ellos dicen sin necesariamente una interpretación de que eso no es suficiente, ¿no? Espero haber resuelto tu duda, Alberto. Igual, si quieren, ahorita les voy a dejar por ahí mi correo para que pues me pueden escribir y les puedo pasar alguna literatura para conocer un poquito más acerca de este modelo de trabajo. Gracias, maestra Viridiana. Pues tenemos otra participación de Angélica Iniesta. Adelante. Buenos días o buenas tardes. Hola, Angélica. Mi pregunta es en cuestión de cómo se trabajaría con una persona depresiva, que es una depresión grave. Porque, como usted menciona, las personas cuando llegan a terapia en ocasiones se clasifican, se categorizan y dicen, es que yo me siento mal, es que yo tengo depresión. Y entonces uno de qué manera les hace entender que a lo mejor sus pensamientos están un poco erróneos o equivocados. Si la persona realmente no tiene el sentido, no tiene sentido ni de su vida, no tiene ganas de hablar con nadie, no tiene ganas ni de levantarse para comer, asearse, ¿de qué manera se trabajaría con una persona que se encuentra en esa situación en primera instancia? Cuando se van a hacer todo el proceso de la terapia, o sea, cuando se obtienen los datos generales, la historia clínica, o igual, ¿cómo se haría un preludio, como usted lo mencionaba, el rapport, si esa persona se encuentra mal, cuando no tiene ganas ni de hacer nada? Es como algo complejo, ya que esas personas como que se aferran demasiado a sus pensamientos. Por mucho de que uno les quiera hacer ver diferente las cosas, ellos siguen con ese pensamiento erróneo de que así va a ser, de que nadie los entiende, de que nadie los comprende. ¿De qué manera se podría trabajar en primera instancia con estas personas? Ok. Bueno, lo primero que yo respondería a esto es, no convencemos a las personas. Nuestro trabajo no es convencerlos de que sus pensamientos son irracionales, ¿no? Por ejemplo,
no sé, de que lo que están pensando pues no tiene sentido y que la vida vale la pena vivirse, ¿no? En primera, pues porque eso es lo que ya han escuchado durante mucho tiempo y, y lo han escuchado pues de personas que tienen todas las mejores intenciones de hacerlo sentir mejor y demás, pero no ha tenido efecto, ¿no? Lo que hacemos en la terapia es crear el contexto, crear el escenario donde ellos mismos sean capaces de vivirse en ese escenario distinto, en ese escenario donde el problema no está. Erickson decía que, pues bueno, si invitas a alguien a comer, pues no le dices qué elegir de la carta, le das la carta y que él elija. La búsqueda de excepciones es justo poner ese escenario donde las personas sean capaces de ver por ellas mismas que el problema no está todo el tiempo, ¿no? Que hay momentos donde, si bien la depresión pues los ha llevado a momentos muy críticos en su vida, también hay otros momentos que pueden estar basados en sentirse bien, ¿no? Incluso en los momentos más drásticos. He trabajado con personas que a partir de esas etiquetas que se ponen respecto a la depresión, pues han llegado incluso a suicida o a intentos suicidas, pero incluso esa idea de suicidio tan drástica, o sea, lo que está detrás de eso no es querer morirse, es querer estar bien. Entonces, es una forma de hacerlo, pero no la única. Lo que hacemos en la terapia es co-construir otras formas de estar bien, co-construir otros escenarios donde las personas sean capaces de visualizarse, de verse, sintiéndose distintos. Una forma de hacerlo, pues, es también partiendo de la idea del cambio mínimo. ¿Qué es lo mínimo que va a pasar, que tiene que pasar? Y entonces vamos construyendo a partir de acciones muy pequeñas, a partir de acciones específicas, concretas, mínimas, con grandes efectos. Que pues bueno, también es un principio de la terapia centrada en soluciones, el minimalismo. Es una terapia minimalista. Con poco se puede lograr mucho. Entonces, pues yo respondería de esta forma, Angélica, no los convencemos de que lo que están pensando no está bien o no es racional. Creamos el escenario donde ellos sean capaces de encontrar una gama mucho más amplia de conductas a hacer, de pensamientos, de sentimientos, que al final, pues bueno, estos también se van conectando, ¿no? Si empiezas a hacer distinto, tu sentimiento cambia. Si el sentimiento cambia, el pensamiento cambia. No necesariamente en ese orden, ¿no? A veces piensas que puedes hacer distinto, primero piensas, luego sientes, luego haces, y entonces van como creando pues también esa nueva pauta en donde pues la depresión ya no está. Ejemplo específico que me dices. Espero haber resuelto tu duda, Angélica. Muchas gracias. Gracias. Pues bueno, nos va a quedar tiempo solamente para una participación más. Entonces, le vamos a dar la palabra a Carlos Acevedo. Nada más antes mencionarles, ahorita la ponente nos va a dejar su contacto por si tienen algunas otras dudas, ya se puedan poner en contacto directo con ella. Esto debido que vamos a tener que cortar la transmisión, puesto que otros de sus compañeros ya tienen algunas clases a la 1 de la tarde y la sesión está, pues ahora sí, prevista para terminar a las 12:30. Adelante, Carlos. Muchas gracias. Buenas tardes, primero que nada. A mí me gustaría retomar un poquito la parte pues, del área de inducir un trance a través, pues, de la conversación, ¿no? A mí me gustaría que me diera una explicación un poquito breve de cómo es posible inducir, pues, a través de la conversación, pues, inducir el trance, ¿no? Es como, me quedó esa pequeña duda, ¿cómo es posible hacer eso mediante la conversación?
Ok, gracias Carlos por tu pregunta. Pues bueno, se requiere, por supuesto, de técnica, pues de un entrenamiento muy puntual, ¿no? En hipnosis y psicoterapia ericksoniana, pero pues digamos, un elemento importante es crear confusión, ¿no? Crear confusión respecto al contacto con la otra persona, y en ese momento de confusión, el mensaje que tú das para las personas tiene un impacto mucho más grande, ¿no? También se requiere de otros aspectos como la modulación de la voz. Por ejemplo, la pregunta por el milagro, que yo les decía, es una forma de inducir a un trance, pues se puede conjugar y pues tengo ese entrenamiento, entonces lo hago de esa forma, a partir de la modulación de la voz, ¿no? Imagina que esta noche, pues no es una noche como cualquier otra, es una noche donde algo pasa en tu vida, donde mágicamente tu problema se resuelve, ¿no? ¿Qué va a pasar mañana? ¿Cómo te vas a despertar? ¿Qué vas a estar haciendo? ¿Con quién te vas a encontrar? ¿Cómo te vas a ver? Se requieren muchos elementos en conjunto. No es solamente técnica aislada, solamente hacer una pregunta específica. Es un entrenamiento que requiere elementos en conjunto para la inducción a trance. Para esto, si te interesa como esta parte, puedes pues consultar pues bibliografía de Milton Erickson, Milton H. Erickson. Ya dejé por ahí mi correo si quieren escribirme, y pues yo les puedo pasar bibliografía, referencias respecto a estos temas. Y pues bueno, cuando las personas están en trance, es mucho más fácil recibir como estos mensajes, es mucho más fácil que las personas pues sean capaces de visualizarse en esos momentos donde el problema no está. Todos, pensando en los principios de hipnosis ericksoniana o hipnosis naturalista, todos en algún momento del día tenemos esos momentos de trance, ¿no? Esos 10 minutos donde te quedas divagando y te quedas imaginando y pensando y soñando, son momentos de trance, ¿no? Entonces, todos lo tenemos. Lo que se hace a partir de la técnica es inducirlos y dar un mensaje útil para las personas en cuanto pues a la forma de visualizar los problemas y las soluciones respecto a esos problemas. Ok, muchísimas gracias. Era esa mi como cuestión, que si tenía que ver algo con la hipnosis, pero ya me comentó que sí. Muchas gracias. Sí, hipnosis ericksoniana, no, Sí, claro. porque está la hipnosis clásica y no tiene nada que ver. Es la hipnosis ericksoniana o hipnosis naturalista. Gracias. Gracias a ustedes. Pues muchísimas gracias. Como usted me diga, licenciada Viridiana, tenemos dos participaciones pendientes. Si las contestamos lo más rápido posible y les damos el micrófono, como usted me diga. Sí, claro, si no hay problema por ustedes, por mí está bien, puedo responder esas dos preguntas más. Y pues les repito, ya está ahí mi correo por si me quieren escribir alguna duda, pedir bibliografía, yo ahí con toda la disposición. Perfecto, pues bien, vamos a abrir primero el micrófono de Sara Josefina, que nos dé su pregunta, y seguida de la pregunta de Sara, vamos a pedirle a Sergio Galindo que también abra su micrófono, nos dé la pregunta para así contestar las dos preguntas en una sola intervención, licenciada. Adelante, Sara. Gracias. Buenas tardes. Quiero felicitarla, creo que hemos aprendido bastante, estuvo muy bien su plática, y yo tengo una duda. Hay personas que de verdad van a las terapias, pero ¿cómo hacemos a que ellos quieran cambiar? Porque hay veces que van a la terapia, pero no quieren cambiar.
quieren como que si uno los va, les habla, les dice, les comenta, pero en su interior no cambia. Ok, Muchas Sara. felicidades. Muchas gracias, Sara, por la felicitación y gracias por tu intervención. Pues mi respuesta va un poco también en términos de lo que le contestaba a Angélica hace unos momentos. No tenemos que convencer a las personas, ¿no? Algo también de lo que por acá no toqué es como categorizaciones que se hacen de los tipos de pacientes que acuden a la terapia. Podemos encontrarnos con personas que van con toda la posición y que nos dicen, es que yo vengo porque quiero resolver tal cosa y hacer, y ya estoy haciendo y me muevo y hago todo lo que me digas, y lo hacen, ¿no? Y pues son los pacientes como ideales, ¿no? Aquellos que, híjole, ya se ponen en charola de plata y dicen, vengo a hacer todo lo que me digas porque eso me va a ayudar. Pero también hay personas que pues están en la terapia porque alguien más los obliga, ¿no? Como los adolescentes, por ejemplo. Los mandan de la escuela porque la mamá le dijo es que estás mal y tienes que ir a terapia, y ahí están, ¿no? Pero es un poco más como coaccionados por alguien más, por un tercero. Esos los identificamos dentro de estas categorizaciones que se pueden hacer como visitantes, ¿no? Son visitantes, demandantes y compradores. No lo voy a tocar más a profundidad porque pues, sea el tiempo, pero los identificamos como visitantes. En mi trabajo, yo trabajo regularmente con adolescentes. O sea, en mi trabajo llegan muchos adolescentes. Y regularmente la mayoría de los adolescentes que van a la terapia no es porque ellos quieran, es porque en la escuela los mandaron, porque se metieron en un problema y la escuela dijo que estaban mal y tenían que ir a terapia. Y entonces mi trabajo, pues no es con ellos específicamente convertirme también como en esa maestra regañona que le dice que está mal, ¿no? Trabajamos con lo que él crea que es importante trabajar en la terapia, o si hay algo que quiere trabajar. Incluso cómo hacerle para callarles la boca a los maestros que dicen que él está mal, ¿no? Nos unimos al paciente en su propio marco de referencia. Entonces, no necesariamente, igual lo decía hace un momento, es pensar que hay algo más a profundidad para resolver, ¿no? O que está esa resistencia. Si pensamos en pacientes resistentes, no podemos ver sus esfuerzos de cooperación o sus esfuerzos o sus recursos, ¿no? Lo que ya están haciendo para enfrentar el problema. Y eso es algo que todas las personas hacen, ¿no? Antes de la terapia. Entonces, no pensamos en la resistencia. La resistencia no es algo que nos ayuda en la terapia. No sé si voy a causar controversia con esto, pero pues también se decía que no hay pacientes resistentes, sino terapeutas incompetentes o inhábiles, ¿no? Si las personas están en la terapia es porque algo quieren cambiar, porque algo quieren hacer. Entonces, la resistencia no es una aliada para nosotros, al menos no desde esta forma de trabajo. Puntualizamos recursos, acciones, excepciones, cosas muy específicas que las personas ya están haciendo. Partimos desde la idea de que todas las personas están dispuestas a generar cambios y que el cambio ya es algo que está pasando. Entonces, pues simplemente es empezar a cambiar nuestro chip respecto a cómo vemos a las personas dentro de la terapia. Y pues bueno, seguir haciendo con toda esta estructura de la que les hablaba, donde le va dando orden a la terapia y claridad para nosotros y para los pacientes. Muchas gracias, Sara. Muchas gracias. Pues bien, vamos con la última participación de Sergio Galindo y con eso concluimos nuestra sesión de preguntas y respuestas. Adelante, Sergio. Gracias. Bueno, pues primeramente que nada, quedé
me encantó la conferencia de todo lo que explica. Para mí es algo nuevo, algo distinto, ya que me gusta mucho el psicoanálisis y también estoy conociendo un poco de la TCC, terapia cognitivo-conductual, pero me súper encantó todo el contenido. Yo no conocía esto de cómo ir haciendo esa función como de andar para ir a objetivos y bueno, tener esta parte sensible, ¿no? Como de no imponer. Aquí el trabajo yo lo veo más en equipo entre un terapeuta y bueno, y la persona que está, porque está poniendo sus recursos, pero la terapia de algún modo no es agresiva, es conforme él va cediendo y es como si se diera un acuerdo mutuo en el que se va caminando. Y la verdad es que lo relaciono yo mucho con los demás modelos. Bueno, ahorita que comentaba lo de resistencia en el comentario anterior, tenemos que tener mucho cuidado en no mezclar terminología de un modelo con otro modelo porque pues se contradice y entonces ya no es funcional, ¿no? A mí, pero sí encontré muchas cosas con las que este modelo se relaciona con otros. Por ejemplo, yo pude ver que se relaciona mucho con el humanismo, que es el aquí y el ahora, con la TCC también, con esta parte de lo observable, de tener en cuenta todo esto. Y bueno, ya no se enfoca tanto en el psicoanálisis, porque como usted lo explicaba, el psicoanálisis pues se va a ir al origen, a estudiar la historia, de dónde viene, ¿no? Y en el aquí y el ahora. Entonces, bueno, aquí mi pregunta concreta sería, una elemento de este modelo. Por ejemplo, la TCC, yo he sabido que para darle respuesta a una problemática, dice que incluso la TCC puede agarrar elementos o cosas de otros modelos, lo que le sirva para ayudar. En este caso, sería el caso de la TCS. Ok. Gracias, Sergio, por tu intervención. Pues no retomamos como principios ni técnica de otros modelos. Hablamos de epistemologías distintas, ¿no? Cada enfoque, cada modelo de terapia, pues tiene su propia epistemología, ¿no? El qué y cómo conocemos lo que conocemos, ¿no? Entonces, no retomamos como principios de otros modelos. Esta forma de trabajo tiene su propia epistemología, que ya les decía yo al principio, se basa en los principios cibernéticos de Gregory Bateson, en epistemología cibernética. No nos basamos en otros modelos y regularmente, fíjate, suele pasar esto, ¿no? De repente como al que se hace en Gestalt, o esto suena como lo que se hace en cognitivo-conductual, ¿no? Pero cómo surgen las intervenciones acá o desde dónde están planeadas o basadas, pues es desde un origen totalmente distinto. Entonces, para conocer un poquito más de epistemología respecto a esta forma de trabajo, particularmente la terapia centrada en soluciones, pues puedes indagar un poco en el texto de pautas en terapia familiar. Es un libro de Steve DeShazer y es de Paidós. Como yo pienso como el texto base para empezar a conocer un poquito más de este modelo. Pero pues no, la respuesta concreta sería no retomamos principios de otros enfoques de terapia. Gracias, Sergio. Pues bien, nuevamente agradecemos la presencia de la licenciada Viridiana Peña Colín. Agradecemos a todos nuestros asistentes el día de hoy a este webinar. Les recordamos que la lista de asistentes se encuentra en nuestro chat, así como la evaluación. La evaluación, recordemos que es muy importante. Si queremos ser acreedores a una constancia, tenemos que tener un mínimo de 80 puntos. A nombre de la Facultad de Ciencias de la Conducta del Departamento de Educación Continua y a Distancia,
de la doctora María Teresa García Rodea y de la maestra Jacqueline Mota Palma. Le agradecemos nuevamente, licenciada Viridiana Peña, por su participación en este webinar. Muchas gracias a ustedes y pues para mí fue un gusto. Gracias a todos por sus preguntas, sus dudas, sus cuestionamientos muy acertados y muy curiosos. Esa es una postura muy importante en la terapia. Gracias. Muchas gracias, maestra. Pues los esperamos en nuestros próximos eventos de educación continua y a distancia. Muchas gracias, chicos. Hasta luego. Bonita tarde. Igualmente, hasta luego. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Oye, Mario. Ay, Mario, ¿ya se fueron? Listo, Elsa, ya voy a cerrar la sesión. Muchas gracias. Las fotos, bueno, los screenshots se los mando a la maestra Jackie. Sí, está bien. Bueno, entonces ya. Que tengas un buen día. Hasta luego. Gracias, igualmente. Hasta luego. Bonita tarde.